Hola, soy Miriam y voy a presentar la fisiología del aparato respiratorio. Bueno, la ley de Boyle nos dice que para los gases la presión y el volumen son inversamente proporcionales y si mantienes todo lo demás constante y elevas la presión de un gas, su volumen va a disminuir y mientras crece el volumen que ocupa un gas, la presión se va a reducir y la temperatura y la cantidad de gas también van a permanecer constantes. Y bueno, esto quiere decir que si la presión aumenta, el volumen va a disminuir y si la presión disminuye, el volumen va a aumentar, aquí como lo tenemos en este dibujito. Y bueno, la ley de Charles nos dice que para cualquier gas, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales y si todo se mantiene constante, a medida de que suba la temperatura, el volumen también va a aumentar y cuando baja la temperatura de un gas, también lo va a hacer su volumen. Y bueno, esto quiere decir que si calientas un gas, aquí, este se va a expandir, las partículas se van a mover más rápido y van a ocupar un mayor volumen. Y si enfriamos un gas, como aquí, este se va a contraer, las partículas se van a hacer más lentas y van a ocupar un menor volumen. Y bueno, en los pulmones la temperatura es mayor que en el medio ambiente, por lo que los gases inhalados se van a expandir, aumentando el volumen pulmonar. La ley de Gay-Lussac nos dice que la temperatura y la presión son directamente proporcionales cuando todo lo demás es constante. Esto significa que si sube la temperatura, la presión va a aumentar y si la temperatura disminuye, pues la presión también va a disminuir. La ley de Dalton afirma que la presión barométrica es la suma de sus presiones parciales individuales y al aumentar esta presión, como en el buceo o al descender como en grandes altitudes, la presión de cada gas va a cambiar de manera proporcional al cambio de la presión barométrica. Y bueno, algunos gases como el oxígeno o el nitrógeno pueden ser tóxicos cuando sus presiones parciales aumentan en la sangre. Y pues es por esto que los tanques de buceo deben tener mezclas especiales de gases para evitarlo. Por ejemplo, si se colocan tres gases distintos en un recipiente determinado, como aquí, de determinado volumen, se puede considerar que cada uno de estos gases ocupará todo el volumen del recipiente, es decir, conformará el volumen del recipiente y tendrán la misma temperatura. Y si estudiáramos a cada uno de estos gases de formas separadas, la contribución a la presión de cada componente estaría directamente relacionado con el número de moles del componente y de los choques que tienen las moléculas con las paredes del recipiente. Dado que cada componente tiene el mismo volumen y la misma temperatura, la diferencia de las presiones que ejercen los tres distintos gases se deberán a los distintos números de moles. La ley de Hagen-Poiseuille nos permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible uniformemente viscoso o también llamado fluido newtoniano a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Y bueno, en un tubo el líquido del centro se va a mover más rápido que el líquido que toca las paredes, el cual es casi estacionario debido a la fricción. Y con esta ley se puede describir el flujo aéreo pulmonar. La ley de Henry nos dice que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelto es un líquido directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Y cuanto mayor sea la presión parcial de un gas sobre el líquido, mayor va a ser la cantidad de gas que absorberá el líquido. También nos dice que a menor temperatura, la capacidad del líquido para absorber el gas aumenta. Y bueno, con el aumento de temperatura y con el aumento de temperatura, el líquido va a disminuir su capacidad de absorber gases. Aquí lo tenemos. Y bueno, la ley de Fick nos dice que la tasa de difusión neta de un gas a través de una membrana fluida es proporcional a la diferencia en la presión parcial, proporcional al área de membrana e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Y bueno, combinada con la tasa de difusión determinada por la ley de Graham, esta ley va a suministrar las herramientas para el cálculo de la velocidad del intercambio de gases a través de las membranas. Y el área de la superficie total de membrana en los pulmones o en los alvéolos puede estar en orden de 100 metros cuadrados y tiene un grosor de menos de una millonésima de metro, de modo que conforma un interfaz intercambiador de gases muy efectivo.
La ley de Laplace-Young postula que entre más grande sea el radio de una esfera, mayor va a ser la tensión necesaria en la pared para poder soportar una presión. Y en una situación de equilibrio, la tendencia de la mayor presión a expandir la burbuja equilibra la tendencia de la presión superficial a colapsar. Y en el caso de los alvéolos, la ley de Laplace relaciona la tensión superficial con la presión en una esfera de radio. Entonces, la cantidad de presión necesaria para inflar los alvéolos está determinada por la tensión superficial y el radio de estos. En cuanto a los volúmenes, tenemos el volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal, que es igual o aproximadamente 500 mililitros en el hombre adulto medio. También tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena de aproximadamente 3.000 mililitros. También tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración de volumen corriente normal, y esta es aproximadamente de 1.100 mililitros. Y por último tenemos el volumen residual, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada, que es aproximadamente de 1.200 mililitros. En las capacidades pulmonares tenemos la capacidad inspiratoria, que aquí está, que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria de aproximadamente 3.500 mililitros que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima capacidad. Tenemos la capacidad residual funcional, aquí está, que es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, o sea que es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, y esto es de aproximadamente 2.300 mililitros. También tenemos la capacidad vital, que es esta, que es el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Y bueno, es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar los pulmones hasta su máxima capacidad de aproximadamente 4.600 mililitros. En cuanto a la curva de disociación de la hemoglobina, esta es una curva sigmoidea en forma de S, aquí está, que surge al representar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. Y bueno, la curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina con oxígeno a medida que aumenta la presión sanguínea. Y bueno, existen factores que manteniendo la forma sigmoidea desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia una u otra dirección. Entonces, cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, la curva se va a desplazar hacia la derecha y la presión va a aumentar. Y cuando la afinidad aumenta, la curva se va a desplazar hacia la izquierda y la presión va a disminuir. Bueno, en cuanto a quimiorreceptores y mecanorreceptores, tenemos los quimiorreceptores centrales que se sitúan en el líquido cefalorraquídeo, y estos quimiorreceptores se estimulan cuando disminuye el pH del líquido cefalorraquídeo para activar el centro respiratorio y aumentar la frecuencia respiratoria. Tenemos los quimiorreceptores periféricos, que aquí están, y bueno, estos están situados a nivel de los cuerpos carótidos en el cuello, aproximadamente por detrás de los músculos esternocleidomastoideos, y bueno, estos se van a estimular ante variaciones de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, así como variaciones del pH en la sangre. Tenemos también los mecanorreceptores respiratorios, que estos están situados entre las fibras musculares lisas de las vías respiratorias, que se van a estimular ante el estiramiento, o se hace en la inspiración cuando el pulmón se está insuflando. Se van a estirar los músculos y ante este estiramiento los mecanorreceptores en la musculatura lisa respiratoria se van a estimular y van a mandar una señal inhibidora a los centros respiratorios para que se inicie la expiración. Y por último tenemos los mecanorreceptores periféricos, que están situados en las articulaciones y en los músculos estriados. Después tenemos el equilibrio ácido-base,
que es el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad de los tejidos corporales que se mide a través del pH. Y aquí aplica la gasometría, que va a medir la acidez y los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre de una arteria, que se va a utilizar para registrar lo bien que sus pulmones pueden trasladar el oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono de esta. La relación ventilación-perfusión, las relaciones locales de esto son las que realmente determinan las presiones alveolares y sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono, y se pueden encontrar tres patrones de relación. Las áreas ventiladas no perfundidas, que es el espacio muerto fisiológico, que corresponde al 25% de la ventilación. Las áreas en las que la perfusión y la ventilación son homogéneamente proporcionales, y las áreas perfundidas poco ventiladas. Y bueno, aquí lo tenemos. Y los tipos de insuficiencia respiratoria. Tenemos el tipo 1, que es la hipoxémica, que se define por una hipoxemia con presión parcial de dióxido de carbono en la sangre normal o bajo y un gradiente alveolar arterial de oxígeno incrementado. Y bueno, se busca la causa de esto en el parénquima pulmonar o en el lecho pulmonar. Y es el tipo más habitual de insuficiencia respiratoria. Y algunos ejemplos son la neumonía, el edema pulmonar y las atelectasias. Tenemos el tipo 2, que es la hipercápnica, que se define por una presión parcial de dióxido de carbono en la sangre elevado y gradiente alveolar arterial de oxígeno normal. Por eso se puede decir que el pulmón está intrínsecamente sano y que la causa está por fuera del pulmón y va a necesitar ventilación aislada. Y algunos ejemplos son el EPOC y el asma. En cuanto al tipo 3, que es la perioperatoria, se asocia a un aumento del volumen crítico del cierre, como ocurre en el paciente anciano, con una disminución de la capacidad vital. Y por último tenemos la tipo 4, que es un paciente en estado de choque, que es cuando hay una disminución de la entrega de oxígeno y la disponibilidad de energía a los músculos respiratorios y un incremento de la extracción tisular de oxígeno. Un ejemplo de esto es el shock séptico y el shock cardiogénico. Bueno, el índice de Kirby también se llama índice de oxigenación, y bueno, este es un parámetro que mide el intercambio gaseoso y la gravedad de la insuficiencia respiratoria, que se calcula a partir de la fórmula presión arterial de oxígeno entre fricción inspirada de oxígeno. Y bueno, las entidades se manifiestan con grados de dificultad respiratoria aguda que se benefician de dicha fórmula con las siguientes clasificaciones. Pues aquí las tenemos: normal, mayor a 300, lesión pulmonar leve de 200 a 300, lesión pulmonar moderada de 100 a 200, lesión pulmonar severa de menos de 100. Y por último tenemos el desequilibrio ácido-base, que pues son unos trastornos que pueden ser la acidosis o la alcalosis. En la acidosis, la sangre va a contener demasiado ácido y poca base, que va a disminuir el pH. También está la hipercapnia, que es la causa de la hipoventilación. Y la alcalosis, que es cuando la sangre posee demasiada base o muy poco ácido, que va a incrementar el pH. Y eso provocan la hipocapnia, y también esta es una causa de hiperventilación. Y es todo.